invitada también a predicar a la cena de una iglesia, ¿verdad? Que es a las 5, creo, me dijo la pastora que comenzaba. Y he estado orando, ¿verdad? Yo le decía al Señor que de qué podía hablar, ¿verdad? Porque pues es un mensaje de fin de año. En el caso puntual de nosotros vamos a presentar peticiones. Y el Señor me traía, ¿verdad?, a esta palabra, hermanos, en San Juan 15, versículo del 5 al 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Reflexionaba yo en esto, ¿verdad? Porque Jesús habla, hermanos, ¿verdad? Y él asevera que él es la vid. Y en el versículo 1 me llamaba la atención, ¿verdad?, de este capítulo 15, porque Jesús aquí habla de otra manera y él dice que él es la vid verdadera. Y eso significa en realidad, hermanos, ¿verdad?, que debe de haber otras vides, pero Jesús asegura que él es la vid verdadera. Porque muchas veces, siendo honestos, hermanos, a veces aprendemos a depender de otras cosas, ¿verdad? Dependemos del trabajo, dependemos de la familia, dependemos de un montón de circunstancias en realidad externas. Pero para poder en realidad, hermanos, permanecer, poder dar frutos y poder en realidad ver cumplido el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que permanecer en él, ¿verdad? Yo también traje mis peticiones, pero de algo que estoy segura es que separada de Dios nada voy a poder lograr, nada voy a poder hacer, ¿verdad? Y me llamaba la atención esto porque dice que Jesús usa esta metáfora, ¿verdad?, de la vid para explicar la relación que él tenía con sus discípulos. Y la verdadera fuente de vida para nosotros los creyentes, hermanos, está en él. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que todo lo que pidamos al Padre, creyendo, lo vamos a recibir. Pero necesitamos en realidad hacernos acompañar. Y una de las cosas que yo quiero en realidad enfatizar, hermanos, en esto, ¿verdad?, es que antes de depositar nuestras peticiones, ¿verdad?, a ese cesto que trajimos hoy, que sea en realidad nuestra prioridad, hermanos, el deseo de estar apegados a Dios el año que viene. Porque esto no lo dijo ningún hombre, lo dice él: separados de él nada podemos hacer. Casi siempre, bueno, no es que casi siempre, yo sé que en cada uno de ustedes hay metas, hay anhelos, y eso es correcto, ¿verdad? Es parte de nuestra motivación de vida como seres humanos. Pero a veces va transcurriendo el tiempo, los años, ¿verdad? Y hay gente que se le va la vida y no logra en realidad concretar sus sueños. Y nosotros podemos lograr entender, ¿verdad?, que a veces hacemos proyectos en realidad sin la dirección y la alineación del Espíritu Santo de Dios. Y menos, ¿verdad?, hacernos acompañar de Él, porque todos nuestros proyectos, la palabra dice que antes que usted y yo pidamos, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Antes que usted y yo depositemos, ¿verdad?, en ese tiesto nuestras peticiones, Dios ya sabe qué es lo que usted y yo vamos a pedir. Y lógicamente, ¿verdad?, traemos peticiones aquí porque asumimos y deseamos, ¿verdad?, que Dios en realidad nos ayude a cumplir estas metas y estos sueños. Pero no serán posibles en realidad, hermanos, si nuestra prioridad y el deseo primordial de nuestro corazón es mantenernos apegados a Dios. Porque Él es el único, ¿verdad?, que puede hacer posible todas las cosas.
Miraba yo un avión, ¿verdad? Que se accidentó, creo que fue ayer en Corea del Sur, ¿verdad? Un avión que se salió de la calzada y se fue a estrellar a un muro. Inicialmente decían que solo eran 28 muertos, pero ya hoy son 179 personas las que fallecieron ahí. Y me quedaba pensando yo, ¿verdad? En esto, y yo digo, qué vulnerable es la vida de nosotros. Solo en Dios nosotros podemos encontrar esa paz, esa seguridad y esa certeza. A veces la gente cuando va de viaje es tanta su felicidad que ni se encomienda a Dios. Aunque vayamos en carro, hermano, corremos riesgo. No digamos en avión. Y a veces a Dios lo dejamos allá como para el final, como por si acaso. Y entonces yo quise traer esta palabra, ¿verdad? Porque yo le preguntaba a Dios, Señor, vamos a presentar peticiones, ¿verdad? Hoy también me toca ir allá. Yo le decía, Señor, ¿de qué hablar? Y entonces Él me decía esto, yo soy la vida. Damos gracias a Dios por los trabajos, por las fuentes de ingresos que podemos tener, pero yo les puedo asegurar, no dependemos de Él, dependemos de Dios. Porque Él es quien abre puertas, Él es quien cierra puertas, Él es en realidad quien tiene un futuro ya para nosotros, 1000 años luz, ¿verdad? Lo que nosotros no conocemos, Dios ya lo tiene en realidad predestinado. Pero necesitamos en realidad estar seguros, hermanos, que nuestra fuente de vida es Jesucristo mismo. De hecho, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando yo leía esto, que Jesús dice que Él es la vid verdadera, yo decía en realidad, ¿cuántas vidas entonces hay? Porque a veces si tenemos un salario, nosotros creemos que todo se relaciona por el salario. No, hermanos, se relaciona en realidad porque Dios así lo ha querido. La salud que hoy usted y yo podemos en realidad disfrutar es porque Dios así lo ha predestinado. Y tantas cosas que yo le pudiera mencionar. Quiero que me acompañe a Romanos, capítulo 7, versículo 18, y me llama la atención lo que el apóstol Pablo escribe aquí a los romanos, y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es que, hermano, a veces solo nos quedamos con la intención, pero para que nosotros verdaderamente demos frutos, esa intención tenemos que trasladarla y materializarla. ¿Verdad? Hay personas que no es que no sean malintencionadas, no, ¿verdad? Pero no, solamente es que queremos hacer el bien, pero al final no lo hacemos. Pablo le decía esto a los discípulos, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, y por eso yo le digo, ¿verdad? No me da tristeza, no lloro de tristeza, sino de gratitud, porque un año es un año, hermanos. Y a mí me ha tocado martes, sábado, domingo, las actividades que hacemos, ¿verdad? Yo soy la que tengo que ver qué vamos a hacer, orar para que Dios provea, para que mande los recursos, pero no le puedo decir que lo he hecho en mi humanidad. Porque mi humanidad tiene límites. Yo me canso igual que usted. Días que queremos y días que no queremos. Días con problemas y días con menos problemas. Pero ya llegar hoy al último domingo del 2024, yo solamente se lo puedo atribuir a ese gran acompañamiento de Dios. Y me seguirá ayudando el resto de mi vida, porque el deseo de mi corazón es servirle. Y ahorita que leía lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos, y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No somos buenos, hermanos, no tenemos esto bueno porque es que somos buenos, no, es porque Dios en realidad ha transformado nuestra vida.
Ahorita que cantábamos la canción, a mí me encanta, pero es una canción de las viejitas, pero en realidad tiene un gran significado. Hermanos, a veces estamos aquí y ni siquiera queremos alabar a Dios. Usted no sabe si al salir de aquí es el último momento que pudo alabar al Señor. Y cantamos, vine a alabar a Dios, pero estamos viendo para todos lados, nos estamos rascando, ya estamos rascándonos los codos. No, aquí venimos a alabar a Dios. Porque esta es una oportunidad que Dios nos da para adorarle. Si al salir de aquí nos vamos, nos fuimos con Él. Pero a veces solo tenemos la intención. Y no solamente aquí, yo conozco una ingeniero, ¿verdad? Que la conocí a través de la ingeniero Dinora, la que nos ayudó mucho acá. Que bueno, ella ya está con el Señor, pero me dejó algunas amistades. Y la vez pasada, ¿verdad? Yo platicaba con ella y dice, ellos van a un grupo catecúmeno, creo que le llaman, de la Iglesia Católica. Y me decía ella, mire hermana, me da una tristeza ver a mi esposo, mire, parado así, pero como que está midiendo fuerzas. O sea, no es capaz, pero ni de levantar las manos para alabar, para adorar, siempre me acuerdo de ella. Porque dice, se puede imaginar qué resistencia aún al poder de Dios. A veces así vivimos, hermanos. Nos da pena alabar a Dios. Ahorita que cantábamos eso, yo digo verdaderamente, ¿verdad? Aquí venimos a alabar a Dios. Y por eso Pablo lo dice aquí, yo sé que en mí, ¿verdad? Esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Solo nos quedamos con la intención. El reino de Dios, hermanos, es avanzar. Y cada meta, cada anhelo que usted trajo hoy para ponerlo ahí, requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo. Primeramente, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a ir añadiendo. Necesitamos a Dios. Luego dice que la imagen, hermanos, de la vid se empleaba en el Antiguo Testamento para significar al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el hablar de los sarmientos, que somos nosotros, ¿verdad?, expresa cómo Jesús y quienes están unidos a Él, ¿verdad?, forman el nuevo Israel de Dios. Nosotros, la iglesia, somos el nuevo pueblo de Dios. Pero no fuimos escogidos solo por ser escogidos. Necesitamos en realidad entender que ese sentimiento, ¿verdad?, que tenemos en nuestro corazón, tenemos que materializarlo. ¿Cómo podemos nosotros? Yo le decía a Carlita ayer, ¿verdad?, y a los hermanos, que hay mucha gente con el tema de la Navidad, ¿verdad?, que a él no le gusta la Navidad, que la Navidad aquí, la Navidad allá. Yo sé, o sea, nadie sabe en qué momento en realidad nació Jesús. Más bien se cree que fue como por abril, porque, ¿verdad?, era un tiempo, tuvo que haber sido un tiempo cálido, ¿verdad? Nació entre animales en un pesebre, cumpliendo el propósito de Dios. Pero el tema es que a veces vivimos, hermanos, con esos pensamientos, si es la Navidad o la Navidad. Hay gente que es pecado comerse una catamal porque es de la época. Pero entonces yo me pregunto, ¿a cuántas personas hemos podido servir en este mes de diciembre? ¿A cuánta gente le hemos podido dar una palabra de aliento? ¿Con cuánta gente hemos podido compartir un bocado de comida? ¿A cuánta gente le hemos podido regalar una mudadita para que... Entonces yo digo, ¿en qué mundo vivimos? Desde esta semana alguien me escribía que a mí la Navidad no sé qué, porque beben, porque bailan, porque, bueno, todo. Le digo yo, bueno, pues yo le voy a decir algo. A mí en lo particular yo no voy a ser hipócrita, a mí sí me gusta la Navidad. Pero si usted conoce la palabra, va a celebrar como cristiano. Yo no voy a beber, yo no voy a bailar, es más, yo no salgo ni de mi casa. Yo la Navidad es adentro. Pero a mí sí me gusta. Me encanta esta época. Me encanta el clima, a mí me encanta el lucerío.
Yo digo, bueno, si es pecado, pues entonces que Dios trate conmigo y que me haga sentir, pero mientras Dios no me diga, no voy a dejar de poner luces porque a mí me gusta. Pero a veces vivimos en otras cosas, y yo digo, y la envidia, y la intriga, y la chimería, y esas cosas, como no se cuelgan, no se ven, pero las andamos por dentro. Entonces yo pienso que es más pecado destruir a alguien con la boca que celebrar la Navidad. A veces así vivimos, hermanos. Y me quiero referir a esto, ¿verdad? Porque este año que se avecina va a ser un año bueno, pero también va a traer sus dificultades. Y solamente agarrados de Dios, nosotros vamos a poder salir adelante. Pablo hablaba en ese sentido, ¿verdad? Y luego quiero que me acompañen, hermanos, a Primera de Juan. A Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice la palabra, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es otra de los componentes que deben de llevar nuestras peticiones. Asegurarnos que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Santiago dijo algo, ¿verdad? El medio hermano de Jesús. Él dijo esto: pedís y no recibís, porque pedís mal. A veces en realidad, hermanos, las peticiones de nosotros van alineadas en función al bienestar de nosotros. Pero si nosotros pedimos en realidad para ayudar, para compartir, yo sí le digo a los hermanos, yo sí deseara ser millonaria, para poder ayudar. O sea, yo no puedo ser indiferente al dolor de los demás. En poco o en mucho, yo busco cómo hacerlo. Pero no nos podemos llamar cristianos, hermanos, y siendo apáticos con el dolor de los demás. Si no soy yo, a mí no me importa, ¿verdad? Yo sigo mi vida normal y vivo feliz, ¿verdad? Yo tengo que comer, yo tengo donde dormir, yo tengo todo. A mí no me hace falta nada. El verdadero amor es ese, hermanos. Y Jesús mismo lo en realidad nos lo enseñó a la luz de la palabra. Él dio la vida por usted y por mí sin deber nada. Y por eso Él en realidad, hermanos, en este pasaje de Juan nos llama a la reflexión. Él es la vid verdadera. A Él es a quien nosotros nos debemos de agregar, de aunar, de sumar, como usted le quiera llamar. Pero el tema es que no podemos pretender avanzar sin llevarlo a Él en medio de nuestros proyectos. Porque puede ser que pidamos para deleite de nosotros mismos. Tenemos que pensar en función de los demás. Todo lo que usted ve aquí, todo lo que los que conocen las aulas ahí arriba, ¿verdad? Que están con todo, no salió de la nada, hermanos. Han sido con las ofrendas y los diezmos que vienen a este lugar. Que hemos ido ahí sumando, ¿verdad? Viendo cómo le hacemos. Porque las cosas tampoco es que nos las regalan. Y solo por ponerle un ejemplo, hace tiempo que compramos este televisor, 29,000 lempiras de un solo. Que también tratamos de comprar cosas que nos vayan a durar, ¿verdad? La visión es que nos vamos a ir de acá. Y asegurarles que el dinero que se ha invertido aquí de la obra no va a quedar aquí, yo lo voy a devolver. Porque el deseo de mi corazón no es servir a Dios para lucrarme. No, nunca me he lucrado de la obra de Dios, pero sí deseo servirle. Entonces ese es el convenio con el que yo he llegado con estos chicos. Ya tenemos estados de cuenta y todo, para que el día que nos toque encontrar un terreno, yo voy a devolver el dinero que se ha invertido en lo que es construcción, lo que es mobiliario, pues nos lo llevamos. Pero yo no pretendo quedarme con nada del Señor. Esa nunca ha sido mi normativa. Y si usted me pregunta si me encanta ser pastor, no me gusta, pero tengo que hacerlo.
Porque hay gente que anda maravillada, ¿verdad? Que a mí me llamó Dios para ser pastor. Mire, para ser pastor hay que tener... Sí. Hay gente que anda ahí poniéndose rótulos. Yo conozco, a mí Dios me dijo que voy a ser pastor. Digo yo, si supiera lo que hay que pasar y lo que hay que hacer también, porque no podemos ser pastores indiferentes. Y le digo esto en realidad, hermano, ¿verdad? Porque el año que viene, claro, cuando Dios dice que nos va a bendecir, yo sé que todo el mundo está feliz, ¿verdad? Pero yo también quiero decirle a la luz de la palabra, conforme a lo que Dios me ha mostrado, ¿verdad? Es que, hermano, también va a ser un año, ¿verdad? Con sus pros y sus contras. Pero si estamos agarrados de Dios, no habrá obstáculo en el camino que nos detenga. Porque lo que Él promete, hermanos, lo cumple. Mire lo que dice San Juan 14:14. Y dice esto: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces nuestras peticiones en realidad, hermanos, deben de estar ahí apegadas, aunadas con el Señor. Poderle decir: Señor, este es el anhelo de mi corazón, ¿verdad? Este es el anhelo en realidad de mi corazón. Y yo deseo, ¿verdad?, que a esta petición que yo voy a presentar hoy esté tu voluntad primeramente en ella. Y le digo estas cosas en realidad, hermano, ¿verdad? Porque los tiempos que se están viviendo últimamente son tiempos muy difíciles. Se ha perdido el amor entre particulares, ni digamos, ¿verdad? Pero sí entre familias. Esta semana miraba yo el asesinato de una niña como de 6 años. Primero se le atribuían al papá, ¿verdad? Y luego el papá apareció allá también despedazado por Bonito Oriental. Entonces yo me quedo pensando y yo digo, ¿a qué tiempos hemos llegado? Un padre y una madre son protectores de sus hijos. Jamás uno va a creer que en la mente, si es que fue él, ¿verdad? Porque ya pienso que la investigación se tiene que ir por otro lado, porque él también apareció despedazado por otra parte. Pero según lo que algunos familiares, ¿verdad?, ahí hablaban, yo digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Nosotros podemos verdaderamente, si no tenemos valor de hacerle un daño a un particular, se imagina a alguien de la misma sangre de uno y a una criatura. Y todas esas cosas, hermanos, nos llaman a la reflexión. Yo digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿En qué esfera nos estamos en realidad desarrollando? Porque Jesús asegura, hermanos, que solo en Él nosotros vamos a poder dar frutos. Los frutos los conocemos, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Y sobre todas esas cosas no hay ley. Pero entonces, para poder dar frutos en realidad, necesitamos, hermanos, estar plenamente arraigados en Jesús. Y mantener una dependencia total de Él, para que esa dependencia en realidad, hermanos, ¿verdad?, también implica un compromiso constante y la aceptación de su autoridad. Sabemos que no nos vamos a conducir como nosotros queremos, sino en realidad como Dios ya ha predestinado para cada uno de nosotros. Seguimos con vida, ¿verdad? Hemos pasado sí momentos difíciles todos, ¿verdad? Porque las pruebas pues no son en realidad desde el acabose de nuestra vida, no, solo es en realidad un tiempo, ¿verdad?, de enseñanza, de formación para Dios llevarnos a otro nivel. Pero sí me llama la atención, hermano, ¿verdad?, que cada día las cosas se van poniendo peor. No sé si fue en una isla de Perú, pero yo ayer medio miraba también un video. De repente andaban las lanchas
pienso yo que son así pesca artesanal como la que nosotros tenemos en el lago de Yohoa. Y de repente comenzaron a moverse las olas y empezaron los barcos a pegar unos con otros, a moverse. Y yo digo, qué tribulación. Estar en un mar aquietado, ¿verdad? Estar haciendo alguna actividad y de repente que se le empiecen a mover las aguas. Y esto significa, hermanos, la venida del Señor se acerca. Entonces nuestros proyectos de vida tienen que estar alineados con Dios. Sus estudios, ¿verdad? Su vida personal, su trabajo, sus proyectos de vida, ¿verdad? Hoy anda comunicativa, Aranza. Sí, la pasada que fuimos y nos volví a ver con Carlita, fuimos a visitar a la hermana, no por allá. Sí, por allá, nunca se quiso acercar, nunca. Y le digo esto en realidad, ¿verdad? Porque tenemos que estar claros, hermanos, el deseo de Dios, no lo dude, es bendecirnos. Dice que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta, siempre. Pero, ¿verdad? Hay una parte que la hacemos nosotros, hermanos. El compromiso constante y esa aceptación de su autoridad tiene mucho que ver con nosotros para que los proyectos de Dios se vayan en realidad, ¿verdad? Como nosotros nos vayamos en realidad como alineando, vayamos como entrando en esa compenetración, ¿verdad? Y podamos unirnos verdaderamente en ese sentido que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. El deseo del Señor, hermanos, verdaderamente es bendecirnos. Quiero que me acompañe también a Miqueas, ¿verdad? Porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Miqueas, capítulo 4, versículo 4. Y mire lo que dice la palabra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos los ha hablado. Y nótese bien la forma como está escrito este versículo de Miqueas. Y dice, y se sentará cada uno debajo de su vid. Se asume, hermanos, que tenemos que aprender a conducirnos conforme a la voluntad de Dios. Y llegará un momento, ¿verdad? En realidad, que esa compenetración, ese compromiso constante y esa aceptación de autoridad, mire lo que hará, no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Si aprendemos a vivir en esa línea, en esa consonancia de Dios, estoy segura, hermanos, que nos fuimos. Cualquiera que sea el obstáculo que pueda venir a nuestra vida, lo vamos a poder superar. Porque de algo que estamos seguros es que no estamos solos. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y el último versículo está en Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Miren lo que dice la palabra en este pasaje. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, dice Jeremías, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Como dice la Escritura, en realidad, hermanos, ¿verdad? De una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. En otras palabras, también hay otro versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, te planté, dice Jeremías, de vid escogida. Y los sarmientos son esas ramitas que nosotros a veces conseguimos de planta, ¿verdad? Y las sembramos. Pero entonces, ¿verdad? Si usted se lleva una ramita de mango para su casa y la siembra, tiene que nacerle un mango. No es que a ella le va a aparecer un tricolar, ¿verdad? Porque se llevó una rama del mango de la hermana Ana y a ella le aparece una semejante milpa. No, ¿verdad? No puede ser así.
sino que en realidad tenemos que externar el trabajo que internamente el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. De planté, le dice, de vida escogida. La simiente verdadera, toda ella. Recordemos que quien dijo que era la vid verdadera era Jesucristo. Entonces, si nosotros somos, ¿verdad?, esos sarmientos en Él, tenemos que dar frutos, hermanos. ¿Verdad? Ya se deben de olvidar de nosotros todas esas cosas, ¿verdad? Que esas mentiritas, como dice la gente, hay una mentirita blanca. No hay negra ni blanca, ¿verdad? Sino que mentira es mentira. Hay gente que se acostumbra tanto a mentir que para todo hay una mentirita piadosa de ese mundo. La mentira es mentira, hermanos. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos que aprender a vivir conforme a su voluntad. Así que nos vamos a poner de pie, ¿verdad?, para tomar lo de la Santa Cena. Sí. Vamos a poner de pie, ¿verdad? Vamos a orar y a pedirle a Dios, ¿verdad?, que sea Él con nosotros. No solamente se trata, ¿verdad?, de que vamos a tomar vino de uva, ¿verdad?, y a comer pan. No, esto tiene un significado. Y vamos a dar chance para que, ¿verdad?, las hermanas puedan pasar por cada asiento, ¿verdad?, entregándole su vasito, su copita, su pedacito de pan. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Bendice a cada uno de los que hoy pudimos estar. Otros hermanos hoy no pudieron venir por diferentes razones, pero tú conoces. Agradecidos por este acompañamiento de todo el 2024. Seguros que el 2025 también estarás con nosotros. Y así cada año, ¿verdad?, del resto de nuestras vidas. Sabemos, Dios, que toda buena dádiva y todo don desciende de lo alto del Padre de las luces. Y sabemos, Dios, que en realidad el deseo de tu corazón es bendecirnos. Tu palabra lo dice claramente, Señor mío, que tú nos vas a bendecir, que el deseo tuyo, Señor, es bendecir nuestra vida, así como prospera nuestra alma. Y hoy recordando, ¿verdad?, ese tiempo de el nacimiento de Jesús,
recordando en realidad la institución de la Santa Cena, como dice la palabra, desde el versículo 14 de Lucas. Dice que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que, hermanos, levantemos los elementos, ¿verdad?, de la Santa Cena. Podemos comer el pan, ¿verdad?, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo podemos tomar, ¿verdad?, la copa, que simboliza su sangre. Y esto es en realidad, hermanos, una señal del nuevo pacto, de esa nueva Israel que somos nosotros para el Señor, ¿verdad? Así que queremos de manera ordenada, ¿verdad?, vamos a pasar a dejar nuestras peticiones, ¿verdad? Las vamos a poner en este tiesto que